a una serie que he sentido hoy poder continuar, que tiene que ver con un aspecto muy delicado y a la vez muy relevante en la vida cristiana, y tiene que ver con la apostasía. Hace un tiempo hablé 8 mensajes sobre lo que tiene que ver con la terrible apostasía, pero más o menos hace ya bastante tiempo, fue en septiembre del año anterior, que dejé como inicio un mensaje a una serie nueva que se llama Emisarios de la Apostasía. Emisarios de la Apostasía. Y hoy quiero, con la ayuda de Dios, poder continuar con esta serie, porque de verdad que esto nos va a abrir los ojos espirituales para poder entender la condición moral y espiritual de muchos en este tiempo. Vamos a ir en este día a esta serie, y el día de hoy estaremos hablando sobre este tópico, emisarios de la apostasía, pero el subtema, emisarios de la apostasía en el Antiguo Testamento. Emisarios de la apostasía en el Antiguo Testamento. Si queremos leer un texto sagrado para poder conectarnos, vamos a Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y vamos a tomar este texto como un texto de apertura para poder, con la ayuda del Señor, avanzar el día de hoy en el nombre de Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 2, en el versículo número 5. Y quiero que con la ayuda del Señor hoy podamos leer esta palabra y luego toman asiento. Cuando lleguen allí, por favor, confirmen diciendo amén. Segunda de Pedro, capítulo 2, en el versículo número 5. Amén. Vamos a leer juntos en el nombre de Jesús. Dice la Biblia: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Quiero que lo lean ustedes, tengan la amabilidad en alta y fuerte voz. Amén. Amén. Dando gloria al Señor, tome su lugar. Gloria a Dios. Amén. Bueno, qué bendición es poder entrar en la palabra del Señor, y hoy quiero, con la ayuda del Señor, recordarles rápidamente de lo que hablamos. Obviamente eso quedó grabado, pero ya ha pasado casi un año. Estuvimos hablando en el primer mensaje de esta serie, Emisarios de la Apostasía, sobre a lo que le llamé emisarios de la primera apostasía. Emisarios de la primera apostasía. La apostasía es sencillamente apartarse de la fe, apartarse de la verdad, apartarse del camino, o en este caso del lugar correcto. Y como lo habíamos dicho, aquella primera apostasía se dio o se llevó a cabo o fue relacionada con Lucero de la mañana y aquellos ángeles caídos que la Biblia nos muestra como aquellos que ahora son el diablo y sus demonios, o el diablo y sus ángeles. Y esta apostasía, lo decía en el comentario de este anterior mensaje, se dio precisamente en el lugar menos pensado, y era en el cielo. ¿Dónde se dio la primera apostasía? En el cielo. Y esta apostasía, por supuesto, tiene su proceso, y en este caso no fue de un momento a otro. Ya explicamos, y voy a leer solamente esto a modo de introducción, los resultados espirituales de ese proceso de apostasía en el cielo, y finales también, como también estudiamos el tema de la soberanía de Dios sobre estos apóstatas angelicales caídos. Y quiero decirle algo interesante, y es que aunque ellos se rebelaron contra Dios, eso jamás significa que Dios haya perdido el control sobre ellos. Es decir, apostasía no significa que Dios pierda la soberanía o la autoridad sobre nosotros. Apostasía lo que significa es que nosotros estamos volviéndonos en contra de Dios y la autoridad soberana de Dios,
hace que pase de ser nuestro Salvador, o en el caso de los ángeles, su creador, para convertirse en su enemigo. Y no hay ningún enemigo de Dios que le haya salido bien. Definitivamente, lo peor que le puede pasar a alguien es convertirse en enemigo de Dios. Vale la pena ser amigo de Dios. Vale la pena ser amigo de Dios. ¿Cuántos dan alabanzas al nombre del Señor? Gloria a Dios. Pero un detalle interesante, y eso es lo que debe sacudir nuestra conciencia. Por esto esta serie realmente de emisario de la apostasía, quise comenzarla hablando desde el lugar más insospechado, el cielo, para mostrarle que si ellos perdieron la posición que tenían, la pregunta es, si estos seres angelicales, lucero de la mañana, el querubín grande, el querubín protector, juntamente con la tercera parte de los ángeles, perdieron esa prerrogativa o ese privilegio de estar en esa posición tan elevada y en ese lugar, en ese cielo, en la misma presencia de Dios. Ellos perdieron su bendición a causa de la apostasía. La pregunta es, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Diga eso conmigo. ¿Cómo escaparemos nosotros? Diga ahora, respóndase a sí mismo y diga, no podremos escapar. Por esa razón, hoy quiero empezar a hacer un recorrido desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, porque vamos a comenzar en Génesis y terminaremos en Apocalipsis, pero este estudio de lo que es lo llamado los emisarios de la apostasía, quiero realizarlo de la siguiente manera. Una de las formas que podemos dar un paseo por la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis es analizando segmentos en particular. Y en esta ocasión vamos a comenzar hablando de grupos apóstatas del Antiguo Testamento. Grupos apóstatas del Antiguo Testamento. Es decir, podemos observar a este tipo de apóstatas en la Biblia, ya no los seres angelicales, sino los seres humanos que se rebelaron contra Dios. Los podemos observar de dos maneras. Primero, grupalmente, y segundo, individualmente. Digan grupalmente e individualmente. De esa manera estaremos esbozando una serie de mensajes que es bastante amplio, y sé que Dios nos va a bendecir por medio de su palabra. En esta ocasión quiero comenzar haciendo un vistazo hacia el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, al igual que en el Nuevo Testamento, podremos encontrar estos grupos particulares. Un grupo de apóstatas y también individuos apóstatas. En el Antiguo Testamento comenzaremos mencionando los grupos de apóstatas más sobresalientes. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, estamos hablando de aquel escenario que cubre todo el tiempo desde el mismo Génesis o el mundo antediluviano hasta el momento en que el Señor Jesús vino a este mundo. Él es el que dividió la historia en dos. Por eso aún el calendario gregoriano, que se rige mucha parte del mundo en él, no es tanto porque lo hayan puesto en el calendario gregoriano, sino porque era parte de una realidad innegable, y es que solo Cristo pudo partir o dividir la historia en dos. Por eso hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Su vida y la mía también tienen un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿Cuántos hoy están del otro lado? Después de Cristo, nuestra vida tiene otro color. Aleluya. Pero mire esto, cuando hablamos de los individuos o de los personajes apóstatas en el Antiguo Testamento, la mejor manera de hacer un análisis que Dios me ha podido indicar para poder darme a entender con ustedes es primero analizando los grupos y luego los individuos. Y repito, comenzaremos desde el mundo antediluviano y terminaremos en el momento en que Cristo vino a esta tierra, hablando del Antiguo Testamento. Y luego, cuando hablemos de los individuos, de la misma manera, comenzaremos en el Génesis y terminaremos en la época de Cristo. Luego, cuando hablemos de los individuos, de los emisarios
emisarios de la apostasía del Nuevo Testamento, los analizaremos de una manera similar, pero a partir de Cristo, es decir, hasta llegar al último y terrible gran apóstata que se llamará el Anticristo. Pero vamos a comenzar hoy mencionando algunos grupos apóstatas del Antiguo Testamento. ¿Cuántos quieren oír y recibir la palabra del Señor hoy? Gloria a Dios. Bueno, una de las cosas que me llama la atención en la Biblia es que en la Biblia podemos encontrar en primer lugar un grupo, y cuando hablo de un grupo incluso no estoy hablando de un grupo realmente pequeño, estoy hablando de casi toda una humanidad, todo un grupo muy grande de individuos, y estoy hablando en primer lugar de el mundo antediluviano o antiguo, el mundo antediluviano o antiguo. Cuando estoy hablando del mundo antediluviano o antiguo, me estoy refiriendo a los capítulos del 6 en adelante hasta el capítulo 7 y 8 del libro de Génesis. Cuando ustedes van a la Biblia encontrarán especialmente en el capítulo 6 y en el capítulo 7 del Génesis que la Biblia nos habla o menciona un mundo totalmente apóstata, totalmente apóstata. ¿Dónde comenzó el mundo antediluviano? Comenzó en el Génesis, comenzó con Adán, con Eva y con toda esa generación que salió a partir de la descendencia de Set, pero también a partir de la descendencia de Caín. Y toda una generación se formó, tanto que los estudiosos en etnología, en razas y en humanidad, antropología bíblica, mencionan que para aquella época o para aquella temporada, en el mundo antediluviano había por lo menos, hay diferentes datos, algunos dependiendo del método de estudio, de cálculo que hagan, dicen que habían por lo menos o como mínimo un total de 20 millones de personas. Ese es el dato más bajito, pero hay otros que hablan de 500 millones de personas y otros hablan hasta de 1 billón de personas, o sea, 1.000 millones de habitantes en el mundo antediluviano. Sea cual fuere el dato, si 20 millones o 1.000 millones, es una cantidad impresionante de almas, porque es que no eran solo gente, cuerpos, no, eran almas valiosas, gente especial para Dios, pero cayeron en una terrible apostasía. En una terrible apostasía. Y esto fue lo que nos llevó a leer 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5, donde la Biblia dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y aquí está la palabra clave, diga impíos. No es lo mismo un pecador ignorante que un impío. Un impío es el que conoció, pero se rebeló. Es el que supo, pero aún así lo hizo. El impío es un apóstata en esencia. El impío es alguien que conocía. Así que sería injusto el juicio de Dios si Dios no hubiese dado una idea, una claridad de quién era Él, de sus normas, de su moralidad, de sus propósitos para con la humanidad. Pero la Biblia muestra que en medio de un mundo tan pervertido, si usted va al libro de Génesis capítulo 6 versículo 8, usted va a encontrar una frase bastante, si lo vemos desde el punto de vista de la gracia, decimos maravilloso, pero si lo vemos desde el punto de vista de la realidad del mundo antediluviano, es espantoso. Génesis 6:8 dice que Noé halló gracia delante o ante los ojos de Jehová. Pero cuando uno lee eso así rápido, uno dice: hermoso, Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. ¿Cuántos queremos hallar gracia delante de los ojos del Señor? De verdad, ¿cuántos queremos hallar gracia delante de los ojos del Señor? Oh, qué bueno que Él, cuando mire este mundo tan corrompido, similar a los días de Noé, diga: yo hallo gracia en mi sierva o en mi siervo. Hallo gracia en él o hallo gracia en ella. Pero cuando uno ve la otra cara de la moneda,
tiene que reconocer que de entre 20 millones o 500 millones o 1.000 millones de personas, solo uno halló gracia delante de los ojos del Señor. Y eso es, y esto es serio, lo que voy a decirle ahorita es serio. Dígale que está a su lado, lo que viene aquí es serio. Ese es el código a seguir en cuanto a la salvación se refiere. Porque la Biblia dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. No porque Dios rechace por capricho, sino porque pocos escogen seguirle a Él como Él quiere. Y la mayoría deciden apartarse de Él. Así que para que uno solo halle gracia, y el texto sagrado a través del apóstol Pedro, 2 de Pedro 2:5, dice que el Señor, al ver esa situación, digámoslo en estos términos, de podredumbre moral en aquella temporada, el Señor solo halla gracia en un hombre llamado Noé. Dice en el texto, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, o en el que halló gracia, que es Noé, lo guardó. Y él tenía una función mientras estaba en el mundo antediluviano. Antediluviano significa sencillamente antes del diluvio. Él tenía una función y era pregonero de justicia. ¿Y qué es justicia? Es juicio. ¿Y qué es justicia? Es indicar cómo librarse del juicio también. No solamente era que él iba a pasar, viene un diluvio, viene inundación, viene destrucción. Él estaba mostrándoles el camino a salir de ese problema. Pero dice la palabra del Señor que este pregonero de justicia, la palabra pregonero significa un predicador, un anunciador, un mensajero de justicia, que solo fue guardado junto a 7 personas más que eran parte de su núcleo familiar. Eran sus hijos, era su esposa, eran las esposas de sus hijos, y dice la palabra del Señor literalmente que solamente guardó a Noé junto con esas otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los apóstatas o el mundo de los impíos. ¿Cuántos están siguiendo hasta aquí? Ahora, nótese este detalle. Cuando dice el mundo de los impíos y guarda 8 personas en total, recuerde que el número 8 es el número del reinicio, el nuevo comienzo. Y quiero decirle que cuando Dios está a punto de terminar algo, Él no lo termina para dejarlo allí para siempre. El infierno será eterno, el lago de fuego será eterno, el cielo será eterno, la patria celestial será eterna. Y el final de este mundo no es para terminar todo. La muerte no es el fin, es solo el inicio de toda una eternidad. Y el plan de Dios es que haya una generación de reinicio. Y yo quiero ser parte de la generación de los nuevos comienzos. ¿Cuántos habrán aquí que quieren ser parte de la generación de los nuevos comienzos? Yo quiero estar en ese grupo minoritario, aun cuando, escúchese esto, en Dios la democracia no cuenta. En Dios la teocracia es lo que cuenta. En el mundo cuentan las mayorías, pero en Dios no. ¿Sí me escuchó? En el mundo cuentan las mayorías, pero en Dios no. Y en ese sentido debemos tener en cuenta que el plan de Dios era salvar a muchos, pero lamentablemente solo dice 8 personas se salvaron. Y ahora, en Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39, vemos un texto muy revelador que dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Por eso es que usted y yo, cuando vamos a la Biblia, no es solo para leer historia, porque es que la Biblia no es un libro meramente histórico. La Biblia no es solamente para que usted y yo digamos qué bonita información, no, es para que nosotros podamos entender el tiempo en el cual estamos viviendo. Y según la Biblia declara que así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio
estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto es serio. Y esto debe conmover la conciencia y el espíritu de aquellos que Satanás está muy interesado en que se conviertan un montón de impíos más. Los impíos son los que conocieron, pero apostataron. Son los que sabían, pero se fueron. Son los que predicaban la verdad y ahora predican en contra de la verdad. Son los que estuvieron siendo parte de los pregoneros de justicia y ahora son parte de los antípodas de la justicia. Son gente que se opone a la verdad. Son antagonistas de la verdad y ahora viven de acuerdo a sus obras. De manera que la Biblia describe algunos detalles interesantes, y es que el mundo antediluviano, antes de que pase a tomar el Señor una determinación tan solemne, tan seria, tan delicada, de manera que la Biblia recalca algunos aspectos que quiero que podamos leer en unos momentos que son sumamente reveladores. Es decir, cuando Dios toma determinaciones de darle culminación a una etapa o a un proceso, a un tiempo o a una dispensación, no lo hace caprichosamente. Él lo hace después de haber dado advertencia, después de haber llamado la atención, después de haberte sacudido una, otra y otra vez. Es decir, Dios no es el que viene y te sorprende con juicio porque sí. Él quiere que nos despertemos antes de que venga su ira. Yo creo que Dios nos ama tanto que realmente si nosotros fuéramos Dios, hace rato nos hubiéramos destruido. Pero gracias a Dios que su misericordia es nueva cada mañana, y por su misericordia no hemos sido consumidos. ¿Cuántos pueden alabar y aplaudir la gloria del Señor en este día? Aleluya, gloria a Dios. Pero un detalle muy importante es que aunque la misericordia es nueva, la gracia de Dios tiene su límite para con los impíos. Y escúchese esto, la Biblia nos muestra que el pueblo, esos 20 o 500 o 1000 millones de personas, se dedicaban a comer y a beber. No está hablando de alimentarse, está hablando de glotonería, está hablando de personas que entraban en fiestas y en perversión y en inmoralidad. Y no está hablando solo de beber juguito y agüita, está hablando de todo lo que los llevaba a la perversión, a la depravación, a la inmoralidad, al desenfreno. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. No está hablando, los mejores estudiosos del texto del Génesis 6 muestran que no estaba refiriéndose a matrimonios normales, sino a matrimonios antinaturales. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. En lugar de estar viendo TV y novelas, póngase a ver las noticias, pero con la luz de la palabra de Dios. Y dése cuenta de que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y que lo que está ocurriendo y aconteciendo hoy es que mucha gente se está casando, se está dando en casamiento. Pero dice la Biblia que todo esto era en una total oposición a Dios. Todo esto era un antagonismo contra Dios. Hasta que llegó un día, y esto fue lo que me llamó la atención, hasta el día en que Noé entró en el arca. Aquel elemento de salvación que Dios había preparado. Pero lo que me llama la atención es que el texto dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y ese no entendieron hasta, ¿qué significa? Que hubo un momento en el que sí entendieron. Quiero que mire al que está a su lado y dígale que no se te haga demasiado tarde para entender. Que no se te haga demasiado tarde para entender. Este es el día oportuno.
hoy que tú estás aquí bajo el sonido de esta voz y puedes estar oyendo la palabra en cualquier lugar, hoy todavía estamos a tiempo de entender. Puede que tú y yo seamos muy tercos, muy testarudos, muy necios, muy torpes en lo espiritual, pero Dios te está diciendo que no se te haga tarde para entender. Toma una determinación aquí y ahora. Mañana puede ser demasiado tarde. Alguien que pueda dar gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Pero note ese detalle. Cuando hable de cada grupo, voy a digámoslo de esta manera, resumir la situación moral de cada uno con pocas palabras. ¿Cuál es la definición de la apostasía del mundo antediluviano? Número 1, había, digan conmigo, maldad. Digan conmigo, perversión. Digan corrupción. Y digan violencia. Y todo esto se resume en una palabra, y es la palabra anarquía. ¿Qué es lo que había en el mundo antediluviano? Anarquía. ¿Y qué es anarquía? Dirá alguien. Anarquía es cuando el hombre se gobierna por su propia cuenta, bajo sus propios criterios, bajo sus propios conceptos y bajo sus propias ideas. Y siempre que el hombre hace a un lado la voz de Dios, hace a un lado la conciencia, hace a un lado la palabra, hace a un lado el pregonero de justicia, hace a un lado la gracia divina, hace a un lado las enseñanzas y hace a un lado la voluntad de Dios, termina cayendo en anarquía. Y la anarquía es un sistema de apostasía tan peligroso que es muy similar a una cantidad de impíos que viven y poblan también el mundo en el cual nosotros vivimos. Gente con anarquía espiritual es aquella que termina definiendo y redefiniendo la Biblia y lo que Dios dice a su propia conveniencia. ¿Usted ha conocido gente así? Que terminan pervirtiendo el derecho, dice la Biblia, la justicia, la moral, la palabra, todo lo moldean al punto que estamos viviendo hoy en una cultura donde algunos usan la Biblia para supuestamente enseñar que Dios acepta el aborto. Hay evangélicos hay una Biblia que se llama la Biblia Geisha, que tiene que ver con un libro que ha sido manipulado y es reformado para llegar a apuntar a la idea aberrante de que la Biblia sí acepta casamientos entre hombres y mujeres con mujeres. Y estamos viviendo eso aquí, ahora, en este tiempo en el cual estamos viviendo. Similar a la época de anarquía de los tiempos de Noé, donde comían y bebían. Y curiosamente hay gente que ha llegado a los diversos extremos de utilizar aún cualquier elemento y están diciendo: no importa, yo soy cristiano, decía alguien en estos días, y me llamaba la atención escucharlo en un video. Decía: a mí me critican mucho en el cristianismo y soy cristiano, y los que más me critican son los cristianos porque yo tomo cerveza y tomo vino, etcétera. Y estaba ofendidito, se sentía víctima. Pero ¿cómo quiere? ¿Que lo aplaudan? ¿Que lo admiren? ¿Que lo elogien? Porque el punto es que ahora hay gente que ha tomado la Biblia a su amaño, a su acomodo, a su manera. Pero la Biblia es y sigue siendo la palabra de Dios, y no es a mi amaño, a mi acomodo, a mi manera, sino a la manera de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por eso, cuando hay gente que está pasando por situaciones adversas y vienen a pedirle consejo, usted debe aprender a hacerle claro a la gente desde un principio. ¿Usted qué quiere? Que le diga lo que usted quiere oír o lo que Dios quiere que le diga. Porque es que la mayoría de gente, aún en las iglesias, están acostumbrados y están esperando a que la gente les apapache en su pecado, que les consienta en su maldad, que les aplaudan por su rebeldía, por su maldad, por su perversión, por su corrupción, por su violencia espiritual.
De manera que cuando usted va a la Biblia y usted lee Génesis, usted va a tener que encontrarse con un texto sorprendente que aparece en Génesis en el capítulo número 6, en los versículos 11 en adelante, y usted va a mirar cuánto énfasis hay en la palabra violencia. Antes del diluvio dice, y se corrompió, diga corrupción, la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia, diga violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, diga corrupta, porque toda carne, y esto fue lo que me llamó la atención, toda carne. Porque en aquella época los estudiosos muestran que no solamente había inmoralidad, hombre con hombre, mujer con mujer, todo tipo de aberración sexual, sino incluido el bestialismo y el animalismo, en el sentido de el bestialismo, de la zoofilia. Por eso se corrompió toda carne. Y ¿acaso eso no se le parece a lo que está viviendo hoy el mundo? Estamos viviendo en un mundo donde lamentablemente ni siquiera los animalitos se han salvado de la perversión del varón y del hombre y de la mujer. Hombres corruptos y mujeres depravadas que han llegado al extremo y a la osadía y a la aberración de tener relaciones aún con los propios animales. Y muchos dicen, no, eso es cosa de mujeres, no, de hombres, no, eso también es cosa de mujeres. Porque la corrupción no ve sexo, si es varón o es mujer. Simplemente la Biblia dice un mundo de impíos en general. Y esto incluye varones y también hembras o mujeres. Está bien, la palabra hembra es una palabra bíblica. O varona, así como varón, varona. Hombre, hembra. Está bien. Ahora, escúchese este detalle. La Biblia me sigue diciendo, diga, la Biblia dice la Biblia, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. ¿Por qué? Todo ser, porque todo estaba corrompido. Porque la tierra está llena de violencia, diga violencia, a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 14 describe la manera de salvar a la humanidad. Lo que estoy diciendo ahora es que llegó un momento de tal nivel de impiedad, de tal nivel de maldad, que la Biblia, porque es que la gente no puede saltar el texto de Mateo 24:37 cuando dice, más como en los días de Noé. Y cuando dice más como en los días de Noé, significa que el mundo debe llegar al mismo nivel y aún peor que los días de Noé. Y eso es lo que debe hacernos abrir los ojos para que si usted es realista y es sincero consigo mismo, usted diga, hoy estamos viviendo en días peores que los mismos días de Noé. Como que los días del mundo antediluviano aparentemente se quedaron pequeños en comparación con el nivel de maldad, de perversión, de corrupción y de violencia que daban como resultado una anarquía donde el hombre hacía lo que bien le parecía. Daba rienda suelta a su carne. Pero quiero decirle que cuando una generación llega a tener la osadía de no respetar ni siquiera a esos seres que la Biblia dice que aún el justo cuida de su bestia, pero estamos llegando a un mundo de tal nivel de depravación que ya hoy en día lo que antes muchos en un momento le llamaban depravado e inmoral, hoy en día aún leyes injustas, aún leyes inmorales quieren defenderlo y cambiarle, suavizarle, cambiarle términos para hacerle decir a lo bueno malo y a lo malo terminar diciéndole bueno. Ya no puedes decir en muchos lugares donde estas leyes se han dado la palabra aborto, ya es ofensiva, ya no es asesinato, ya le suena ofensivo. Ahora se llama un plan de lo que le llaman un plan sexual de concepción. Algunos le llaman interrupción voluntaria del embarazo. Pero es el mismo asesinato. Es la misma maldad.
Al punto de que hoy ya la gente está utilizando aún los sistemas legales para defender y para aprobar la maldad, la perversión, la corrupción, la violencia. El mundo quiere un sistema totalmente anárquico, donde nadie tenga que darle riendas, ponerle riendas, límites, condiciones. Pero ¿cuál es el resultado de cuando digámoslo de esta manera, de cuando ese vaso rebosa con la última gota de maldad y rebosa esa copa? Según la Biblia, lo mismo que ocurrió en los días de Noé, ocurrirá a aquel mundo que hace lo que hace por maldad, perversión, corrupción, violencia, masacre, de todo tipo de maldad, anarquía. El castigo de la apostasía es diluvio e inundación. ¿Y cuál o cómo se aplica hoy en día? Diga, pena de muerte. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 6. La Biblia dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, dicen Dios, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Una de las burlas más fuertes que se va a levantar en el tiempo en el que vivimos es la burla a la venida del Señor. Pero ese cuento lo dijeron los tatarabuelos y siguen con lo mismo de que Él viene, que Él viene, que Él viene. Nunca va a venir, es una mentira. Incluso el mismo diablo ha querido hacerle creer a través de muchos que supuestamente la venida del Señor en el arrebatamiento es una mentira de los jesuitas del siglo XVIII. Pero cuando uno va a la Biblia, uno encuentra que el Señor ha prometido venir, y el que ha prometido venir vendrá y no tardará. Pero Él viene a su tiempo y no sin antes darle una oportunidad. Porque no fue que el Señor permitió que Noé entrara en el arca y de inmediato vino el diluvio. La Biblia muestra que hubo 7 días más de espera. 7 días donde la puerta del arca estuvo abierta. Pero cuando se cerró la puerta, que no la cerró Noé, sino que la cerró Dios mismo, entonces se entendieron, pero ya era demasiado tarde. Segunda de Pedro 3 en adelante, versículo 4 dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Dicen, no pasa nada. Desde nuestros antepasados siempre nos dicen esto, pero no va a pasar nada. Pero el texto 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero ¿sabe cómo fue la pena de muerte para ellos? La pena de muerte para ellos fue en una inundación, porque en realidad diluvio no es un aguacero solamente, diluvio es una inundación. Porque la Biblia muestra que no solamente se abrieron las cataratas de los cielos, sino que las fuentes del abismo fueron abiertas, y no solamente hubo agua de arriba, sino también agua de abajo, de manera que todo el mundo antiguo pereció anegado en agua. 20 millones, 500 millones o 1000 millones, era demasiada que se perdió, demasiada gente que se perdió para siempre. Pero ¿sabe cómo se perdieron? Se perdieron entendiendo. Es decir, no es que despertaron en el Sheol diciendo, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué sucedió? Ellos entendieron y entenderán por toda la eternidad. Porque si hay algo en el infierno que la iglesia necesita ahora, se llama entendimiento de la eternidad. En el infierno la gente entiende bien que sí hay un Dios que no solamente es amor. Deje de estar siempre diciendo que Dios es amor, que Dios es bueno, que Dios es bondad. Dios también es juez justo, también es el soberano, también es el justiciero del universo.
Y con el cuentito de que Dios es tan bueno que no manda a la gente al infierno porque Él no manda a sus hijos no, pero a los que no son sus hijos sí. Pero con el cuentito de que todos somos hijos de Dios. Hermano, aunque lo diga el Papa que sea, si la Biblia dice que no todos somos hijos de Dios, no todos somos hijos de Dios. Ser hijo de Dios requiere un proceso de nuevo nacimiento. Y no a la manera de los hombres, sino a la manera de Dios. Así que el mundo antediluviano o antiguo pereció con pena de muerte. Es decir, la pena de muerte fue la sentencia de su maldad. Y la Biblia dice en Romanos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado hermano, yo por mi parte quiero la dádiva de Dios y no la pena que viene de parte de Dios. Yo quiero la gracia de Dios, pero para eso debo hacer caso a la palabra ahora que hay oportunidad. Porque los impíos no eran ignorantes. Hay apóstatas que saben mucha Biblia, pero la interpretaron a su manera y bajo su propia conveniencia. Es más, los apóstatas más reconocidos del mundo son maestros en la Biblia, pero la interpretan falsificándola, la interpretan manipulando, la interpretan para su propio beneficio, ya sea en su economía, en sus vientres o en su inmoralidad. Porque siempre van a tratar de manipular la palabra de Dios. Pero quiero decirle que mientras el mundo se está hundiendo en la apostasía de maldad, perversión, corrupción y violencia y anarquía, Dios está ofreciendo bondad. Dios está ofreciendo regeneración. En lugar de corrupción quiere restitución. En lugar de violencia quiere darnos de aquella paz que Él da. Dice la Biblia, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Yo necesito esa paz que aun cuando todo el mundo esté en medio de tinieblas, yo pueda seguir dando gloria, yo pueda seguir dando alabanza. Aun cuando todo el mundo esté desesperado, yo pueda seguir sintiendo la paz que viene del cielo. Yo no sé cuántos pueden sentir hoy en este lugar la gracia y la paz del cielo. Aleluya. Y lo opuesto a la anarquía, que era el sistema donde el hombre hacía lo que quería y como quería y a su amaño y a su manera. Lo opuesto es la sujeción a la soberanía de Dios. Porque quiero decirle esto, hay muchos textos de la Biblia y hay muchos pasajes de la Biblia que cuando a usted y a mí nos lo predican, como que nos gusta bastante y decimos amén y aleluya y gloria a Dios. Pero cuando usted siente confrontación, cuando usted siente que esa palabra no era para el que no vino, sino para usted que sí vino, y cuando sabe que Dios le está corrigiendo en algo, no es porque Dios quiere señalarte, sino porque quiere ayudarte, porque quiere levantarte, porque quiere liberarte. Y lo contrario a la anarquía es sujeción, diga sujeción. Y lo que nos librará de la pena de muerte que viene para este mundo es sencillamente cuando nos sujetamos a aquel que en la cruz del Calvario dio su vida por nosotros. Y aquel que de aquella tumba se levantó al tercer día y que hoy está aquí en el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Mundo antediluviano. Pero lo segundo que encontramos en la Biblia entre los grupos apóstatas es Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas. Todo el mundo, aún en las películas, muestran un par de ciudades, pero en realidad la Biblia no habla de solo dos ciudades, habla de un cúmulo de ciudades. Eran ciudades que estaban allí, Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas. Génesis capítulo 19, del 1 al 38, muestra con lujo de detalles todo lo que llevó a ese nivel
de injusticia. Y hay un paralelo entre el mundo antediluviano y la época de Sodoma y Gomorra. Y es que hay un nivel de maldad que la Biblia dice cuando sube de punto, es decir, cuando pasa el límite. Es como que Dios deja una barrera, un límite hasta donde permite que la maldad llegue. Pero cuando esa maldad supera ese límite o sube ese punto y lo traspasa, es en ese momento donde el juicio de Dios se desata. Y cuando el juicio de Dios se desata, nada ni nadie lo puede detener. Mírese esto. La Biblia muestra en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Otra vez, no eran ignorantes, eran impíos. ¿Y qué es un impío? Alguien que conoce, pero vive en contra de la piedad. Alguien que a sabiendas hace como le viene gana. Escúchese lo que dice Judas capítulo 1, versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio, mire la descripción, fornicado, eso habla de un nivel de maldad e inmoralidad, e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo, y esto fue lo que más me llamó la atención, del fuego eterno. Uno dice, entonces a los del diluvio les bastó con la inundación. Entonces a los de Sodoma y Gomorra el fin de ellos fue solo el fuego que convirtió en cenizas sus ciudades. La respuesta es no. Eso fue solo como el abrebocas de lo que les esperó por toda una eternidad. Imagínese usted lo que es para Noé bajarse del arca después de 20 millones o 500 millones o 1000 millones y bajarse y mirar que en todo el planeta solamente eran 8 personas. Todos los demás habían muerto. Imagínense lo que para ustedes es, o para la gente que vivió en la época de Sodoma, Gomorra y el cúmulo de ciudades pervertidas que estaban conectadas a ella, era ver ahora esas mega y esas grandes ciudades convertidas en ceniza. ¿Cuál fue la definición de su apostasía? Pues la definición de su apostasía es depravación inmoral, antinatura. En otras palabras, una de las cosas que más produce abominación delante de Dios es cuando se empieza a promover y cuando se empieza a disparar la depravación inmoral antinatura. ¿Qué es la depravación moral antinatura? Todo lo que Dios ha prohibido claramente en Levítico 18. Levítico 18 habla de incesto, Levítico 18 habla de relaciones homosexuales, hombres con hombres, mujeres con mujeres. En Levítico 18 habla de relaciones también de tipo zoofílico, antinatura, todo lo que va contra la naturaleza, contra el diseño divino, contra el plan perfecto de Dios. Y cuando un mundo ha empezado a promover esto, entonces definitivamente hay una advertencia de juicio solemne contra el mundo. Y escúchese un detalle. Una de las cosas que había en aquella época era una palabra que probablemente la haya escuchado, y es la palabra hedonismo. Y hedonismo significa una sensualidad y un placer desordenado y desbordado, o sea, un libertinaje total. Diga libertinaje. ¿Qué es lo que está el Señor diciendo? En el mundo antediluviano, violencia y anarquía predominaba. Pero en el mundo de Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, lo más predominante era la depravación inmoral que había, el hedonismo, la sensualidad, la libertad que se le había dado al placer desbordado, desordenado.
y convirtiéndose finalmente en un libertinaje. ¿Acaso eso no es lo mismo que estamos viviendo aquí en este tiempo? La Biblia dice que como en los días de Noé, pero también dice que como en los días de Lot. En los mismos tiempos, ¿cuál fue el castigo de su apostasía? Fue fuego y azufre. Diga, destrucción. Génesis 19, 24 al 25 lo narra de la siguiente manera. Dice la Biblia, un texto que me ha llamado tremendamente la atención. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura. Note el plural, las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Fuego, azufre, destrucción. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que llega un momento donde desde el Antiguo Testamento, lo que voy a decir es delicado y escúchelo con mucho cuidado, la única manera bíblicamente de raer el pecado es por medio de pena de muerte. No estoy hablando de que el hombre pueda darle la muerte a los que estén bajo ese pecado. Estoy refiriéndome a que cuando alguien ha sido llamado al arrepentimiento, llamado a la misericordia, llamado a la reconciliación con Dios, pero persiste en el pecado, la Biblia sigue diciendo exactamente lo mismo. La paga del pecado es muerte. Y la pena de muerte es la única manera de raer la maldad definitivamente de la humanidad. Estamos viviendo en un tiempo donde podemos decir gracias al Señor Jesucristo por su muerte, porque a través de su muerte nosotros tenemos vida. Gracias al Señor Jesucristo porque Él murió y resucitó, y por eso Él dijo, yo soy el que vivo y estuve muerto, pero he aquí vivo por los siglos de los siglos. En otras palabras, en Él es la única manera de poder escaparnos del poder del lazo de la muerte para siempre. Porque ya Él venció, peleó contra la misma muerte y la venció. Así que, amados hermanos, que no nos pase lo de aquellas ciudades vecinas. Y no solamente nos puede pasar en estos días. Estaba escuchando el discurso de algún supuesto predicador, pseudo predicador, que hablaba acerca de que ya la iglesia no debe estar predicando de estos temas. Eso de hablar en contra de esto y mostrar a Dios de esta manera. Hermano, llegó un momento donde lo único que le va a servir a la humanidad es que a la gente le hablen la verdad. Porque sabe una cosa, es mucho mejor que la gente se enoje por la verdad y no se vayan contentos y finalmente entiendan y se pongan amargados por la eternidad después de haberles dicho todo un tiempo mentiras. Es mucho mejor que la gente pueda sentirse incómoda un momento, obvio con amor, pero con verdad, obvio con misericordia, pero con verdad. Pero la gente necesita que todavía se levanten pregoneros de justicia e intercesores como Abraham, que estaban orando por esas ciudades, pero cuando Dios llegó al límite dijo: no hay ni siquiera 50 ni 10 justos, así que ese juicio nadie lo podía detener. Mientras nosotros podamos seguir levantando nuestra voz, y la voz que el mundo necesita oír no es una voz que le siga tolerando la maldad y el pecado, que le siga maquillando las cosas, que le siga tapando como para que pobrecito, no se sienta mal. Amado hermano, el mundo está acostumbrado a oír cantidad de cosas. Debe aprender el que quiera agradar a Dios a oír la voz de Dios, y el que es de Dios, las palabras de Dios va a oír. Y el que es de Dios, las palabras de Dios va a recibir. Dice la Biblia: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aun cuando esa voz venga fuerte, aun cuando esa voz venga dura, el Hijo de Dios va a entender que es por tu salvación. Alguien que pueda adorar a Dios y decirle: Señor, gracias porque me hablas, aun cuando en el momento yo no entiendo, aun cuando no me parece, pero cuando Dios te habla, no te va a hablar para hacerte sentir bien, sino para salvarte.
Imagínense usted a Lot y a su familia saliendo de la ciudad. Lo que ellos hubieran querido oír de los ángeles era: tranquilos, no va a pasar nada, les vamos a preservar su territorio, todo lo demás va a ser destruido, pero tranquilo, todo va a estar bien. No, los ángeles le dijeron: escapa por tu vida, huye por tu vida, no mires tras ti. Y amado hermano, estamos llegando a ese nivel, el nivel de sensualidad, de hedonismo, de depravación. Quiere atraer la mente incauta de los hijos de Dios para llevarlos cautivos a la maldad y al pecado y al desenfreno. Estamos viviendo en un tiempo donde necesitamos entender que si ese mundo, escuche, si los ángeles no se salvaron después de la apostasía, si el mundo antediluviano no se salvó después de la apostasía, si Sodoma y Gomorra no se salvó después de la apostasía, nada nos asegura que usted y yo podamos librarnos si nosotros caemos en apostasía. Que Dios nos guarde. Y el último de ellos que voy a mencionar hoy, porque el siguiente es delicado y lo voy a dejar para otra sesión: la rebelde Israel liberada. Otro grupo, el último, tiene que ver con los grupos sectarios que se armaron justo entre el siglo IV y el siglo I y hasta la época de Cristo, y un siglo después se levantaron una cantidad de grupos sectarios de los que hablaremos con detalle más adelante. Pero ¿qué es lo que quiero mencionar ahora? La rebelde Israel liberada. En Números, en el capítulo 14, y esto debe abrirnos bien los ojos, porque en Números 14, 29 al 30, la Biblia dice: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Está diciendo que hubo una generación, todo un grupo. Algunos eruditos dicen que los que salieron de Egipto de la cautividad fueron un número de 3 millones de personas como mínimo. ¿Cuántos? 3 millones de personas como mínimo. Después de 40 años de divagar en el desierto, a la tierra prometida solo entraron 2 personas: Josué y Caleb. Y eso es algo que debe abrirnos los ojos. Yo pregunto: ¿cuántos están agradecidos con Dios por la salvación que Él nos ha dado? Pero amado hermano, no permitas que la salvación que Dios te ha dado te la arrebate la murmuración por las dificultades de esta tierra. Porque la palabra del Señor muestra que la rebelde Israel liberada, a pesar de que Dios la había soltado de más de 400 años de esclavitud bajo el imperio más perverso de la época, el imperio egipcio, a pesar de que Dios les estaba haciendo llover un pan celestial y dándole codornices y comida y sacándole agua de la peña y endulzándole el agua y haciéndole milagros y haciéndole de todo, el pueblo seguía rebelde contra Dios. El pueblo seguía murmurando contra Dios. Judas 1:5 dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Lo que está diciendo esto aquí es que el pueblo de Israel era en número grandísimo, de 3 millones de personas rodeando el desierto. Pero cuando uno mira el paso de los años en el desierto, en algún momento se dedicaron a adorar al becerro de oro, hubo destrucción, la tierra se abría, se tragaba a las personas, venían pestes, venían serpientes ardientes, venía muerte por causa de su propia rebeldía, de su dureza de su corazón, de su rebeldía contra Dios, de la murmuración, de la idolatría. La Biblia dice que estando supuestamente allí ya en medio del desierto, ellos decían cosas falsas, tan falsas como: en Egipto teníamos ajos y teníamos pepinos y puerros y comida gratis. Pero no era gratis, a ellos los tenían esclavizados.
los tenían dominados, los azotaban, los hacían hacer ladrillo al sol, con azote, con humillación. Pero cuando una persona cae en este nivel de apostasía tan aberrante, es cuando aún después de estar a Cristo, ojo con esto que voy a decir, y oído con esto a lo que voy a decir, amado, la peor manera de apostasía es la de aquellos que estando en Cristo, después del bautismo, después del arrepentimiento, después de la llenura del Espíritu Santo, comienzan a decir: pero yo antes, cuando estaba en el mundo, no me pasaban tantas cosas como ahora que me arrepentí. Yo como que entre más me meto en Dios, más ayuno, más busco de Dios, como que peor me va. Hermano, esa es una forma del enemigo para hacerte murmurar, para hacerte blasfemar. Hermano, no hay mejor vida que en Cristo Jesús. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Yo sé que has tenido que llorar, yo sé que has tenido que sufrir, yo sé que has tenido que pasar momentos duros, pero Dios te está diciendo: la vida después de mi liberación, la vida después de mi libertad, la vida después de Cristo, eso sí es vida. ¿Cuántos pueden aplaudir el nombre de? Póngase de pie y déle ese aplauso al Señor en este día. Quiero recordarles hoy que después de que Cristo te redimió, después de que Cristo te salvó, aun cuando tú estés pasando los peores momentos de tu vida, esto sí es verdaderamente vida. Porque cuando tú estás en el camino del Señor, tienes esperanza. Porque cuando tú estás pasando los momentos más difíciles, tienes a quien clamar. Porque cuando tú estás pasando momentos de dolor, aún en tu liberación, porque es lo que Israel no entendió, es que Dios los estaba preparando para ir a una tierra que fluía leche y miel. Dios los estaba preparando para ir a una tierra prometida. Pero la tierra prometida que Dios da no es una tierra que Dios te la regala porque sí, no. Esa tierra prometida estaba llena de gigantes, estaba llena de asesinos, estaba llena de cananeos, de filisteos, de heveos, de eteos, de gente monstruosa, de gente psicópata, de gente perversa. Así que Dios lo que le estaba diciendo a Israel es: ustedes pudieran llegar rápido a la tierra prometida. Algunos dicen que entre Egipto y la tierra prometida podían llegar entre 11 y 3 meses como máximo, 11 días y 3 meses, pero se demoraron 40 años divagando en el desierto. ¿Cuál era el propósito de Dios? Hacer de un grupo de esclavos, empezar a formarlos y prepararlos como guerreros en el desierto, para que cuando vayan a enfrentar a los gigantes y cuando vayan a enfrentar al enemigo, no salgan corriendo. Amado hermano, tu dolor, tu proceso, tu sufrimiento es para que tú no seas un pusilánime, un cobarde, sino para que te conviertas en una guerrera de Dios y en un guerrero de Dios, que en medio de tu situación no tires la toalla ni vuelvas atrás, sino que digas: hasta aquí me ayudó Jehová y de aquí no voy a regresar. Yo no sé si puedes soltar tu aplauso delante del Señor en esta mañana, en esta hora, y darle gracias a Él. Pero aquí viene lo peligroso. Cuando el pueblo liberado no entiende el proceso y en lugar de estar adorando, está murmurando, y en lugar de estar agradeciendo, está renegando, entonces vienen 3 definiciones de la apostasía. Número 1, se vuelven duros de corazón. Número 2, se vuelven rebeldes contra Dios. Y número 3, se vuelven murmuradores. Y eso da como resultado, así como en el antediluviano era anarquía, en el Sodoma y Gomorra lo que tenía que ver con ellos era libertinaje. En el caso de ellos, lo que da como resultado es una idolatría. ¿Qué es idolatría? Es hacer imagen. Y hay gente que quiere tener a Dios conforme a su imaginación, conforme a su imagen y no conforme a la que la Biblia dice.
¿Qué es eso? La imaginación de muchos dice, pues si Dios es el Dios de mi imaginación, entonces cuando yo esté mal, Él tiene que responder sí o sí. Porque piensan que Dios es un ídolo más. Pero Dios no es un ídolo, Dios es el Dios todopoderoso. A los ídolos es a los que le hacen promesa, a los que le dicen para que los ayude. Amado hermano, nuestro Dios es nuestro ayudador, sí, pero Él no va a responder según nuestros caprichos, sino según su perfecta voluntad. Yo mismo estoy pasando cosas que yo no entiendo. Yo sé que muchos pueden estar pasando cosas que usted no entiende, pero que Dios nos guarde de caer en murmuración. Porque la murmuración, la rebeldía, la dureza de corazón hace que el pueblo le pase lo que le pasó a Israel. Dijeron, Jehová nos libertó, pero ya no lo vemos. Entonces hagámonos nuestro propio becerro de oro, nuestra propia imagen. Amado hermano, qué bueno que usted y yo podamos adorar a Dios como Él se lo merece. Vivir para Dios como Él se lo merece. Servirle a Dios pero como Él se lo merece. Y adorarlo, sea que Él te sane o no te sane, te ayude o creas tú que no te ayude, sea como sea, Él sigue siendo digno de alabanza. Yo no sé cuántos pueden darle ese aplauso a Cristo. Dele alabanza a Dios, aún en medio de su dolor, aún en medio de su tormenta, porque el castigo de su apostasía sería muerte y desolación. Amado hermano, solamente 2 entraron de 3 millones. ¿Sabe qué es lo que me da más temor? Pertenecer a una gran organización de casi 50,000 personas en Colombia, sin contar todas las iglesias del nombre en el mundo, que son miles y miles y miles y miles. Y que usted diga, fui parte de ese gran número, pero cuando lleguemos a tener que dar cuentas ya no seamos calificados. Yo por mi parte quiero ser de aquellos que como Josué y Caleb se mantuvieron firmes hasta el final. ¿Sabe por qué fueron los que sí entraron? Porque fueron los únicos 2 de 3 millones que no murmuraron. Pasaron por los mismos procesos, pasaron por el mismo dolor, pasaron por las mismas pérdidas, hasta su familia la perdieron, pero ellos jamás murmuraron. Esa es la invitación final hoy. Allí donde tú estás, cierra tus ojos. Allí donde tú estás, sea cual fuere tu tormento, no permitas que el enemigo te lleve a endurecer tu corazón, a enojarte con Dios por la situación que te ha tocado vivir o por las diferentes situaciones que atraviesas hoy. Nunca permitas que el enemigo use tus labios para murmurar, para blasfemar, para renegar. Al contrario, que de tus labios siempre salga una palabra de gratitud, una palabra de alabanza. ¿Por qué? Porque con todo lo que Dios ya ha hecho, Él ha hecho demasiado por nosotros. Él ya no tendría que hacer absolutamente nada más, porque con lo que Él ha hecho ha sido suficiente. Pero hay gente que aún con todo y eso sigue murmurando. Pero qué bueno que en este día, en este lugar y en esta congregación no encuentre murmuradores, sino aquellos que Él anda buscando, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Yo no sé si habrá alguno de esos aquí que pueda adorarle a Él y decirle: Señor, aquí estoy, guárdame, guárdame, oh Dios, de caer en la murmuración por falta de fe y por falta de esperanza. Yo quiero seguir confiando en ti, aún en medio de mi dolor y aún en medio de mi tormento. En el nombre de Jesús, amén.